Análisis completo de María Fuchs. Introducción. María Fuchs fue una de las figuras más importantes de la danza moderna latinoamericana y la creadora de un método de danzaterapia reconocido internacionalmente. Su trabajo transformó la manera de entender la danza, dejó de verla solo como arte escénico para convertirla en una herramienta de comunicación, integración, expresión emocional y transformación humana. Su propuesta fue revolucionaria porque sostuvo que todas las personas pueden bailar, sin importar edad, discapacidad, condición física o experiencia previa. La danza, para Fuchs, no era una técnica elitista sino un lenguaje humano universal. Murió en 2023 a los 101 años, dejando un legado pedagógico y terapéutico enorme en América y Europa. Vida y trayectoria de María Fuchs. Infancia y origen. María Ana Fuchs nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1922, hija de inmigrantes judíos rusos que habían llegado a Argentina escapando de persecuciones en Europa del Este. Creció en el barrio porteño de Caballito y desde muy pequeña mostró una relación intensa con el movimiento y la música. Comenzó a bailar a los 5 años y más adelante estudió danza clásica con la maestra rusa Ekaterina de Galanta. Durante la adolescencia descubrió la autobiografía de Isadora Duncan, quien influyó profundamente en su pensamiento artístico. Desde entonces empezó a buscar una danza más libre, emocional y conectada con la vida interior. Formación artística y búsqueda personal. En los años 40 comenzó a desarrollar coreografías propias y a presentarse en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires. Más tarde obtuvo una beca para estudiar en Nueva York en la escuela de Martha Graham, una de las máximas figuras de la danza moderna. Sin embargo, aunque admiraba la técnica de Graham, Fuchs entendió que debía encontrar un lenguaje propio. Según relatos biográficos, Graham le habría dicho, no busques maestro fuera de ti. Esa idea marcó profundamente su camino artístico. Desde entonces, María Fuchs comenzó a alejarse de la danza académica rígida y a investigar el movimiento espontáneo, la expresión emocional y el vínculo entre cuerpo y comunicación. Carrera artística. Entre 1954 y 1960 fue bailarina solista del Teatro Colón y realizó giras internacionales por América y Europa. También dirigió el Seminario de Danza de la Universidad de Buenos Aires entre 1960 y 1965. Pero su verdadero giro artístico ocurrió cuando comenzó a trabajar con personas sordas y con discapacidad. A partir de esa experiencia descubrió que la danza podía funcionar como herramienta de inclusión. Forma de rehabilitación emocional. Medio de encuentro humano. Allí nació su sistema de danzaterapia. ¿Qué es la danzaterapia de María Fuchs? Definición general. La danzaterapia de María Fuchs es un método terapéutico y pedagógico basado en el movimiento creativo y la expresión corporal. Su objetivo principal no es formar bailarines profesionales, sino favorecer la comunicación, la integración emocional, la creatividad, la conciencia corporal, la autoestima, la conexión con otros. Fuchs sostenía que el cuerpo guarda emociones, recuerdos y formas de comunicación que muchas veces no pueden expresarse con palabras. Por eso la danza aparece como un lenguaje alternativo. Principios fundamentales de su método. A. Todos pueden bailar. Este es probablemente el núcleo de toda su filosofía. Para María Fuchs no existen cuerpos incorrectos para la danza. La capacidad expresiva pertenece a todos los seres humanos. Trabajó con personas sordas, personas ciegas, adultos mayores, personas con síndrome de Down, personas con autismo, pacientes psiquiátricos, personas con dificultades motrices, personas sin experiencia artística. La inclusión no era un agregado de su método, era su fundamento. B. La danza como comunicación no verbal. Consideraba que el cuerpo habla incluso cuando no usamos palabras. El movimiento expresa miedo, alegría, dolor, aislamiento, deseo, memoria, identidad. Por eso muchas de sus clases trabajaban con silencios, respiración, gestos mínimos y desplazamientos simples. Sé la creatividad antes que la técnica. En su sistema no importa hacer pasos correctos. Importa descubrir un movimiento propio. Improvisar. Sentir el cuerpo. Explorar emociones. Transformar bloqueos internos. Esto diferenciaba su método de la danza clásica tradicional. Del uso de estímulos. Las clases de María Fuchs utilizaban múltiples estímulos para despertar movimiento. Música. Objetos. Telas. Sonidos. Poemas. Imágenes. Ritmos. Silencios. El objetivo era provocar respuestas personales y no copiar movimientos. Integración cuerpo-mente-emoción. La danzaterapia de Fuchs entiende al ser humano como una unidad inseparable. No hay separación entre mente, cuerpo, emoción, percepción. Por eso el movimiento puede producir cambios psicológicos profundos. Estructura de una sesión de danzaterapia. Aunque el método es flexible, muchas sesiones seguían ciertos momentos. 1. Apertura corporal. Ejercicios suaves para tomar conciencia del cuerpo y del espacio. 2. Exploración del movimiento. Improvisaciones guiadas con música, ritmos u objetos. 3. Comunicación grupal.
Interacción entre participantes mediante movimientos compartidos. 4. Expresión emocional. Movimientos vinculados con estados internos o recuerdos. 5. Cierre e integración. Momento de calma, reflexión y conexión con lo vivido. 5. Relación con la discapacidad y la inclusión. Este aspecto fue revolucionario para su época. En los años 60 y 70 todavía predominaban miradas médicas muy limitantes sobre la discapacidad. María Fuchs propuso algo distinto. No centrarse en el déficit, sino en la capacidad expresiva. Ella no buscaba normalizar a las personas sino ayudarlas a descubrir nuevas formas de comunicación y creatividad. Su trabajo con personas sordas fue especialmente importante. Investigó cómo el ritmo podía sentirse a través de vibraciones y percepción corporal, no solo mediante la audición. Dimensión artística y terapéutica. Uno de los aspectos más originales de Fuchs es que nunca separó arte y terapia. Para ella, la terapia sin creatividad se vuelve mecánica. Y el arte sin humanidad se vuelve vacío. Por eso sus clases tenían una dimensión profundamente poética. La danza era experiencia estética, juego, exploración, encuentro humano, reconstrucción subjetiva, influencias teóricas y artísticas. Su pensamiento mezcla elementos de danza moderna, expresionismo, pedagogía artística, psicología humanista, trabajo corporal, improvisación, psicoterapia. Aunque su método tiene elementos terapéuticos, María Fuchs nunca quiso reducirlo a una técnica clínica estrictamente psicológica. Prefería hablar de experiencia humana y creatividad. Expansión internacional. El método María Fuchs se expandió a Argentina, Brasil, Italia, España, Francia, Israel, Portugal, India, varios países latinoamericanos. Se crearon escuelas y centros de formación especializados en su metodología. Muchos profesionales formados en su sistema provenían de psicología, fisioterapia, educación especial, musicoterapia, teatro, trabajo social, danza, libros y producción escrita. Entre sus libros más importantes están: Primer encuentro con la danzaterapia, la formación del danzaterapeuta, Danza, experiencia de vida. ¿Qué es la danzaterapia? Fragmentos de vida. En ellos desarrolla experiencias clínicas, reflexiones filosóficas, ejercicios, fundamentos pedagógicos, relatos de alumnos, críticas y debates. Aunque muy valorada, su metodología también recibió críticas. Algunas críticas fueron: falta de sistematización científica. Algunos sectores académicos señalaron que el método dependía mucho de la intuición artística y menos de protocolos clínicos verificables. Dificultad de evaluación. Como trabaja con procesos subjetivos y expresivos, resulta complejo medir resultados con criterios médicos tradicionales. Riesgo de idealización. Algunos discípulos tendieron a convertir su figura en una referencia casi mística, lo que generó tensiones dentro de ciertos ámbitos terapéuticos. Aún así, incluso críticos reconocen su enorme aporte cultural y pedagógico. Legado cultural y humano. El legado de María Fuchs es enorme porque cambió la idea misma de quién puede bailar. Su obra democratizó la danza, integró arte y salud, visibilizó la discapacidad desde otro lugar, defendió el cuerpo como espacio de identidad, promovió una pedagogía basada en la sensibilidad. Su frase más representativa podría resumirse así: no danzamos para gustar, sino para ser nosotros mismos. Conclusión. María Fuchs no solo fue una bailarina o terapeuta, fue una transformadora cultural. Su aporte consistió en demostrar que el movimiento puede sanar, el arte puede incluir, el cuerpo puede comunicar más allá de las palabras, y la creatividad pertenece a todos. La importancia de su método no reside únicamente en la terapia, sino en su visión profundamente humana, entender la danza como un derecho